Bienvenidos de nuevo a Ceuta Televisión. Ya saben que a lo largo de esta semana estamos entrevistando a los candidatos a la presidencia de la ciudad autónoma y en esta ocasión quien nos acompaña es Mohamed Ali, candidato de Caballas. Bienvenido. Hola, buenas tardes. ¿Cómo se lleva la campaña? Bueno, la campaña se lleva bien, son días intensos, pero yo creo que por lo que llevamos hasta ahora la receptividad está siendo buena y sobre todo la campaña debe ser importante para que la gente vea que hay proyectos políticos preocupados por ellos, para intentar plantear soluciones a los problemas que tenemos en Ceuta y bueno, y intentar pues ganar credibilidad, ¿no? Es cierto que en los últimos tiempos ha habido un divorcio entre la sociedad, la ciudadanía y la clase política o la política en general. Y es importante retomar la confianza de la gente, ¿no? Conectar con ellos, trasladar confianza en el sentido de que sus problemas son nuestros problemas y sus soluciones son nuestras soluciones. Y yo creo que ese es el trabajo que Caballas al menos pretende hacer estos días de campaña. ¿Cree usted que se ha producido, bueno, si no la muerte, al menos sí el desmayo de la antigua política, porque esto del barrio a barrio está muy bien, pero en esta campaña electoral estamos viviendo mucho de lo que se dice en las redes sociales? Sí, es cierto que esta es una campaña ya donde una parte importante de la misma se dilucida en las redes sociales, ¿no? Tanto Facebook como Twitter sobre todo, pues son instrumentos, yo creo que eficaces y válidos para intentar pues trasladar lo que se hace, trasladar las propuestas y también conectar directamente con la gente a través de las redes, ¿no? Sin perder el modelo tradicional, ¿no? Yo creo que también hay que ir a la calle, eso yo creo que es una pieza básica de cualquier proyecto político, en campaña o sin campaña, ¿no? Yo creo que algo que achaca mucho a la gente es que venir solamente en campaña, creo que llevan razón, en el sentido de que hay que estar más en la calle, hay que conectar más con ellos en el cuerpo a cuerpo y escuchar de viva voz lo que siente la gente, ¿no? Hay que buscar conjugar bien eso de las nuevas tecnologías con el modelo tradicional. Ya hablaremos de qué les dicen los vecinos, porque va a haber una pregunta concreta referida a los barrios, a las barriadas, pero a mí sí me gustaría empezar, como he hecho con anteriores candidatos, con uno de los problemas que más preocupa a los ceutíes, sino el que más, que es el que tiene que ver con el desempleo. Ya sabe que las cifras de paro en Ceuta son muy importantes, que estamos hablando de más de 13.000 personas sin un empleo, que estamos hablando de un desempleo juvenil importantísimo, uno de los más altos de la Unión Europea. ¿Qué propuestas concretas tiene Caballas para que, si después del día 24 usted alcanza la presidencia de la ciudad, paliar esta situación? Bueno, es cierto que, si no uno de los principales, el principal problema que tenemos en Ceuta es el paro. Un paro que está en porcentajes altísimos, doble de la media nacional a nivel general, y un 73% de paro juvenil, y que tenemos cerca, oscilando unos 14.000 parados y paradas. Nosotros desde Caballas planteamos una serie de medidas que son algunas innovadoras, otras que suponen revisar lo que ya existe y otras pues prácticamente eliminar lo que hay para convertirlo en algo nuevo. Me explico. Nosotros hoy por hoy en Ceuta tenemos un instrumento que es el Fondo Social Europeo. El Fondo Social Europeo debe incidir más directamente en la creación de empleo, desde nuestro punto de vista desde Caballas. Creo que si se hace una evaluación rigurosa de los programas específicos con cargo al Fondo Social Europeo, no hay un impacto real en la creación de empleo. Y esto yo creo que es un déficit y un hándicap que hay que superar. Por otro lado, nosotros desde Caballas reclamamos las políticas activas de empleo. Creo que hay que rediseñar y reconfigurar las políticas activas de empleo y ahora analizar lo que tenemos hasta ahora, que son los planes de empleo. Estos planes de empleo yo creo que nosotros desde Caballas ya lo hemos dicho muchas veces, creo que el criterio fundamental debe ser la renta, la necesidad, la precariedad y por lo tanto la gente que no tenga ningún ingreso en casa debe ser prioritario el tenerlas en cuenta en los planes de empleo. Pero además de tener carácter paliativo, que es lo que están teniendo hasta ahora los planes de empleo, ¿no? Sirven para aliviar de alguna manera durante un periodo de tiempo muy corto la mala situación económica de muchas familias. Nosotros pretendemos los planes de empleo enfocarlos en tres grandes bloques. Hay un colectivo de personas, que son las personas mayores de 45 años, que tienen muchísimos problemas hoy por hoy para ingresar en el mercado laboral.
Yo creo que ahí hay que tener un apartado específico. Nosotros lo hemos planteado en condiciones de igualdad o semejanza al PER andaluz o extremeño, de cara a que estas personas, examinando bien sus perfiles y sus especificidades, pues plantear esa medida con carácter continuo, hay que decirlo, porque son personas en claro riesgo de exclusión, no solo social, sino también laboral, no encuentran trabajo, 40, 50, 55 años, y tenerlas en cuenta. Por otro lado están los jóvenes. Nosotros sí que ahí queremos dar un vuelco a los tradicionales planes de empleo, ¿no? Los jóvenes, si lo queremos enfocar desde la formación, debe haber un seguimiento continuo, que no lo hay, y una evaluación rigurosa, que no lo hay, de cara a que esa formación sea eficaz, para que los jóvenes, teniendo en cuenta su formación, su cualificación, o los que la tengan y los que no la tengan, puedan tener verdaderas garantías y ingresar al mercado laboral. Y luego tenemos un colectivo de personas que también pueden estar en paro y que habría que acomodar determinados programas específicos a la realidad de Ceuta. Nosotros tenemos varios sectores que están pasando un mal trago, como son, por ejemplo, la construcción o el sector servicios, y también ahí habría que trabajar con programas específicos de cara a que la gente en Ceuta pudiera pues, acceder al mercado laboral con ciertas garantías. Esto dicho en lo que se refiere a los instrumentos ya existentes, Fondo Social Europeo y planes de empleo. Nosotros como Caballas también planteamos como yacimiento de empleo la posibilidad de que Ceuta de una vez por todas diseñe una política turística de verdad. No es normal que Ceuta, teniendo la ubicación geográfica que tiene y teniendo la frontera que tiene con Marruecos o con África en general, pues no esté generando los recursos necesarios, suficientes y satisfactorios para generar empleo suficiente. Nosotros, y pongo un ejemplo, ¿no? Ceuta no puede permanecer impasible y como mera espectadora en el tránsito de numerosísimas caravanas. Nosotros planteamos habilitar un espacio, que lo hay en Ceuta, crear empleo, atender a estas autocaravanas para que no estuviesen solamente un par de horas en Ceuta, sino que pudieran estar un día, incluso 2 días. Eso generaría empleo, eso generaría riqueza, eso tendría movimiento y, en definitiva, sería una medida muy sencilla, muy concreta dentro del plano turístico. El plano turístico también pasa por concertar acciones tanto con norte como con sur. Tenemos la Costa del Sol andaluza y tenemos, por ejemplo, a Marruecos, y yo creo que faltan concertar paquetes en donde Ceuta no sea simplemente una ciudad de paso, sino que Ceuta también tiene algo que ofrecer, tiene que ofrecer su patrimonio cultural, tiene que ofrecer determinados yacimientos históricos importantes en Ceuta, que no están lo suficientemente dimensionados ni lo suficientemente trasladados al exterior para que hagan a Ceuta atractiva y que la gente pueda permanecer un tiempo determinado en Ceuta de cara a generar empleo, generar riquezas. Y luego hay otro gran sector planteado en el seno de la Asamblea, acordado por unanimidad, propuesta de Caballas, en el seno de la Mesa por la Economía y en el plan estratégico, que es el tema de un parque tecnológico. Nosotros tenemos que apostar definitivamente por un sector, que es el parque tecnológico, de cara a que vengan empresas importantes del sector, haciendo atractiva nuestra ciudad con el régimen económico y fiscal, que ahí también hay que trabajar, y que estas empresas puedan asentarse en Ceuta, que puedan generar empleo y que en definitiva pues podamos tener un modelo económico al margen del tradicional, porque el tradicional, hay que decirlo, que está basado sobre todo en el tema del comercio transfronterizo. Nosotros planteamos necesariamente el establecimiento de una aduana comercial que pasa por nuestro ingreso en la Unión Aduanera. El problema aquí es que la única formación política que abiertamente lo pide y así lo ha trasladado a órganos tanto nacionales como supranacionales es Caballas. Ni PP ni PSOE se atreven a formular una petición oficial de cara a estabilizar el comercio con Marruecos y con el resto de África, y que eso tenga una estabilidad y una seguridad para futuros inversores en nuestra ciudad. Al hilo de estas cuestiones para la generación de empleo que me ha contado, tengo 2 preguntas. Sí le voy a pedir que sea un poco breve en la respuesta, porque hay otros ámbitos por los que me gustaría preguntar. La primera de ellas, en lo que tiene que ver con el desarrollo del turismo, hablaba tanto con el norte, es decir, con la Costa del Sol, como con el sur, con Marruecos. En el caso del norte sigue existiendo un impedimento, que es, y usted lo sabrá bien, que a una familia de 4 personas venir en el barco a Ceuta le cuesta prácticamente lo mismo que irse a cualquier lugar del extranjero,
extranjero con el precio que tienen hoy por hoy los billetes de avión. Eso por un lado. Y en lo que se refiere al parque tecnológico, les he escuchado no solamente a ustedes, sino a otras formaciones políticas decir eso de que hay que atraer a inversores a Ceuta. ¿Eso cómo se hace y por qué, si fuera tan fácil, no se ha hecho en 14 años? Bueno, no se ha hecho en 14 años por falta de voluntad política. Aquí ha gobernado quien ha gobernado y tiene la responsabilidad de explicar por qué en 14 años no ha conseguido primero abaratar el coste del transporte marítimo y luego ser capaces de traer inversión fresca en ese sentido desde las nuevas tecnologías, un parque tecnológico, a Ceuta. Nosotros, en cuanto al transporte marítimo, creo que hemos sido especialmente beligerantes en toda la legislatura. Nosotros creemos que los ceutíes no pueden estar discriminados con el resto de españoles y que los ceutíes tienen que tener la accesibilidad al territorio nacional en igualdad de condiciones que el resto de nacionales. Esto pasa por entender que la travesía del estrecho es una travesía de interés público y actuar en consecuencia. Actuar en consecuencia significa tener un contrato de servicio y de interés público con precios accesibles, tanto para pasajeros como para mercancías. Y esto el único que lo puede hacer es un planteamiento reivindicativo, real, con fuerza, ante el Gobierno y el Ministerio competente, en este caso el Ministerio de Fomento. Nosotros ya lo dijimos por activa y por pasiva a quien gobierna ahora, que es el Partido Popular, que no entendíamos por qué una vez expirado el contrato no se prorrogaba. Nadie daba una explicación. Simplemente se atendía de forma impasible al abuso desproporcionado de las compañías navieras que decidían en cuanto a las frecuencias, decidían en cuanto a los precios, decidían en cuanto a los horarios. Me parece que no se puede dejar a una población a expensas del interés privado de unas compañías que para nada piensan en los ceutíes y sí piensan en su volumen de negocios y en su volumen de ingresos. Esto por un lado, ¿no? Yo creo que por aquí pasa. Nosotros tenemos una propuesta muy concreta, al margen de trabajar en la línea de interés público y tener unos precios accesibles para todos. Nosotros creemos que es posible plantear una naviera municipal. El problema aquí de la naviera municipal, que rápidamente va al PP y la descalifica, es que no son capaces de sentarse en una mesa y plantear los pros y las contras. Nosotros creemos que económicamente es viable, que técnicamente es legal, y que va a servir no solamente para mejorar la accesibilidad tanto a la península como para que los peninsulares nos visiten a nosotros, sino que también puede generar empleo, y que puede competir, evidentemente. No quieren estudiar, hemos planteado por activa y por pasiva infinidad de propuestas de cara a hacer estudios que no nos iban a costar nada porque queríamos hacer estudios con cargo a los servicios técnicos que ya tenemos en nuestra ciudad. Se han negado. Se han negado a iniciar medidas pilotos, como nosotros pusimos un ejemplo de una travesía con un precio simbólico para las personas que pudieran venir a Ceuta y estar el día entero en Ceuta, cosas que ya existen, por ejemplo, en otros lugares del mundo. Se han negado y no han querido plantear ninguna alternativa. Y esto lo único que pone de manifiesto es que están más al servicio de las navieras que al servicio del interés general de los ceutíes. En cuanto al parque tecnológico, sí, que si no me enrollo mucho. El parque tecnológico es una posibilidad. Nosotros tenemos conocimiento de que ha habido empresas que se han dirigido a Ceuta, a la ciudad y al gobierno de la ciudad para estudiar la posibilidad de implantarse en Ceuta. Concretamente, algunas empresas productoras de software, ha habido contactos directos con el gobierno de la ciudad y contactos directos con los servicios técnicos de la ciudad. Pero estos contactos no se han materializado en nada porque el gobierno no ha hecho atractiva la posibilidad de instalarse en Ceuta. Hay que tener iniciativa, y la iniciativa pasa primero por facilitar y por agilizar los trámites burocráticos para esa implantación. Y luego pasa por revisar el régimen económico fiscal de nuestra ciudad. El IPSI hay que verlo. Hay que ver también la posibilidad de hablar con el Gobierno de la Nación para determinados impuestos que sean mucho más atractivos y que podamos competir con otras zonas de la región, sin caer en eso que dicen del paraíso fiscal. Nosotros no estamos planteando eso, pero sí planteamos algún sistema de bonificaciones vinculado a la creación de empleo que pueda hacer que las empresas puedan implantarse en Ceuta. Porque hay que reconocerle a todas estas empresas que tienen el coste añadido del transporte marítimo, que hablábamos anteriormente, ¿no? Y esto se puede hacer, pero hay que tener voluntad política, cosa que no ha habido en los últimos años por parte del Partido Popular, que ha sido quien ha gobernado.
Hemos hablado de empleo y lo cierto es que lo mejor que podría pasar es que no tuviéramos que hablar de política social, porque eso significaría que la mayor parte de los ceutíes tienen un trabajo, que no hay familias sin ningún ingreso. Pero dadas las circunstancias hay que hablar de política social. ¿Hacia dónde debe caminar la política social de la ciudad en los próximos 4 años y qué haría Caballas de llegar al gobierno? La política social de la ciudad es una política errática. El señor Vivas se llena la boca de dar números y de decir que destina no sé cuántos euros para políticas sociales, pero la realidad va por otro lado. Pero ya no lo dice Caballas ni lo dice Mohamed Ali, lo dicen instituciones y organismos totalmente independientes y avalados internacionalmente y nacionalmente, ¿no? Que en Ceuta el umbral de la pobreza a nivel general está en torno al 40%, no lo digo yo. Que en Ceuta el umbral de pobreza infantil es de los más altos de España, no lo digo yo. Que hay escasez de vivienda y que hay paro, no lo digo yo. Por lo tanto, si el señor Vivas dice que destina tanto dinero a la política social, algo falla. O no gestionan bien, o es mentira. No se puede soplar y sorber a la vez. Los datos están ahí. Entonces nosotros lo que planteamos es cambiar la política social de la ciudad. Primero, nadie puede negar que se necesita una oferta pública de empleo para dotar de recursos suficientes a los servicios sociales de esta ciudad, con gente motivada, con gente con vocación, porque no es normal que haya una sola persona que tramite en una oficina para un núcleo poblacional de más de 10.000 personas, por ejemplo, el ingreso mínimo de inserción social, y que la tramitación dure 5 o 6 meses, para una persona sin recursos. Esto no es normal. Y entonces, evidentemente, hay que plantear una oferta pública de empleo para que haya recursos y medios suficientes para atender los segmentos de población que sufren los problemas de pobreza, los problemas de exclusión social, ¿no? Y luego pasa por tener la idea de que la política social es una política que debe estar basada en la solidaridad. No plantearlo desde una perspectiva de cómo hacerlo a regañadientes, ¿no? Da la sensación de que este gobierno hace este tipo de políticas porque no le queda más remedio. Yo creo que la solidaridad debe impregnar la política social, que tenemos que ser conscientes de que hay mucha gente en Ceuta que lo pasa mal y que tenemos que comprometernos todos para generar un espacio en donde todos podamos tener la misma igualdad, las mismas oportunidades, ¿no? Y esto no está pasando, ¿no? Entonces, aquí no hay que descubrir nada, simplemente dotar realmente de recursos suficientes, no solamente económicos, sino también recursos personales a través de una oferta pública y cambiar la visión que se tiene de la política social, ¿no? Hay otro gran asunto, el tercer gran bloque de esta entrevista, que es por el que empezábamos realmente, que es el que tiene que ver con los vecinos y con las barriadas. Yo sí quería preguntarles lo primero en lo que se refiere a las barriadas, porque es verdad que son muchos los comentarios que se escuchan estos días. Parece que solamente existen 2 zonas de Ceuta, el Príncipe y el centro. ¿Qué tienen previsto ustedes desde Caballas para otras barriadas de la periferia? Pues como puede ser Jadú, como puede ser la zona de Varela, como puede ser la zona de Zurrón o la zona de Villa Jovita. ¿Qué planes tienen desde Caballas para las barriadas? Caballas tiene como objetivo prioritario en su programa electoral y en la agenda, si tenemos posibilidad de gobernar la siguiente legislatura, el reequilibrio territorial de nuestra ciudad. No ha habido una inversión equilibrada en el conjunto de la ciudad. Entonces, nosotros lo que planteamos, es cierto que muchas veces se focaliza entre centro y príncipe, pero hay que hablar de todo. Las barriadas de la periferia, todas ellas, muestran una serie de carencias en equipamientos, en dotaciones básicas, en seguridad, en prestación de servicios públicos, que no son admisibles. No son admisibles. Entonces nosotros lo que planteamos es que haya una inversión y una actuación equilibrada atendiendo a las necesidades que presentan las barriadas y sobre todo que sea proporcional. Nosotros no estamos en contra de invertir en ninguna zona de la ciudad, pero sí creemos que no debe haber ningún rincón de Ceuta que no tenga las mismas condiciones básicas que el resto. Y entonces todas estas barriadas que ha citado usted, al igual que otras, podríamos hablar de otras como Donel, como Juan 23. Presentan una serie de carencias que no se entiende teniendo en cuenta el volumen de millones de euros del que habla el gobierno del Partido Popular. Si hablamos de accesibilidad, la accesibilidad deja mucho que desear en el conjunto de las barriadas de esta ciudad. Y aquí se ha presentado por parte del gobierno de forma rimbombante un plan de accesibilidad para toda la ciudad. Si hablamos de limpieza,
pues yo creo que es un clamor de todas las barriadas que la ciudad está sucia. Y sin embargo el gobierno dice que los niveles de limpieza están bien. Si hablamos de seguridad, pues ¿para qué le voy a contar? Si hablamos de alumbrado, pues ahora se está actuando en plena campaña electoral en poner puntos de luz en muchas zonas de la ciudad, ¿no? Entonces nosotros lo que planteamos con carácter objetivo es que haya una visión equilibrada de todo el territorio de nuestra ciudad y que las barriadas tengan igualdad de condiciones en lo que se refiere a equipamiento de dotaciones básicas. ¿Cuáles son las principales quejas que le están transmitiendo los vecinos a lo largo de esta campaña? La gente que está en casa lo ha podido ver en nuestros servicios informativos, que ustedes están dedicándose a ir en ese tradicional puerta a puerta, que es muy propio de las campañas, hablando con los vecinos. ¿Qué les dicen los vecinos? Bueno, los vecinos a veces, la verdad es que la gente está siendo muy receptiva, ¿eh? Yo tengo que decirlo. Es cierto que muchos se quejan y con razón y muestran su indignación con razón, pero también son receptivos a que se les plantee qué se quiere hacer y escuchan, ¿no? Y nosotros también tenemos que escuchar y escuchamos, ¿no? Hay mucha gente que se queja de la desidia en la que se ha caído, ¿no? De la inacción. Nosotros lo hemos dicho en alguna que otra ocasión, ¿no? Este es un gobierno que en los últimos tiempos se ha dejado llevar, ¿no? Y la gente lo ha percibido, ¿no? No ha habido la atención que se debiera, a lo mejor, en cuestiones que son simples, ¿no? La gente se queja simplemente porque no se baldea su barriada, o porque la policía local no va, o por la limpieza, o porque hay que poner unas escaleras y no se han puesto. Cosas que son muy sencillas, pero que requieren estar vivo, ser dinámico, estar atento. Y este es un gobierno que en los últimos tiempos ha caído en la inacción, en la desidia, y esto la gente lo ha percibido, ¿no? Lo ha percibido y requieren, con razón, pues atención. Pero los principales problemas que hay en las barriadas son de los que hemos hablado anteriormente. El paro está azotando todas las barriadas. La gente está cayendo en la idea de que hay que cambiar y hay que buscar soluciones porque la desesperación está ahí. Y bueno, nosotros intentamos trasladar a la gente que hay que confiar en que se puedan hacer cosas. Ceuta tiene los instrumentos necesarios para que se puedan plantear medidas que puedan paliar las carencias que presentan las barriadas y que puedan atender las demandas de los vecinos y vecinas, ¿no? Nosotros hay que recordar a la gente que tenemos un presupuesto de más de 250 millones de euros. Más de 250 millones de euros. Y nosotros desde Caballas estamos convencidos de que se puede atender las barriadas, se puede crear empleo y se puede cambiar la situación, se puede cambiar el ánimo de la gente. Simplemente hay que querer. Este es el problema. Simplemente hay que querer. Y el gobierno del Partido Popular, hay que decirlo, está agotado. Es un gobierno que está cansado y que está azotado por muchas irregularidades y muchos escándalos en la última legislatura. Y esto, pues la gente lo ha notado desgraciadamente en la falta de atención. Nos queda muy poco tiempo y me quedan dos preguntas todavía por hacerle. La primera es una cuestión que ha sido una reivindicación absolutamente histórica de una de las dos patas que han conformado Caballas, en este caso del PSPC, que es todo lo que tiene que ver con la conversión de Ceuta en comunidad autónoma. Una reivindicación histórica del PSPC que cuando ustedes se convirtieron en Caballas decidieron llevar también como bandera y que también le hemos visto sacar a lo largo de esta campaña. ¿Es eso posible? Nosotros simplemente decimos que hay una disposición transitoria, que es la quinta de la Constitución española, que dice que Ceuta y Melilla deben constituirse en comunidades autónomas. Esto está ahí. Y estaba con carácter transitorio, han pasado más de 30 años. Esto era con carácter transitorio. Y nosotros lo que decimos es que nosotros no podemos estar en la inseguridad jurídica que estamos. No es justo para nuestra ciudad, no es justo para los ceutíes. Es necesario plantear la conversión en comunidad autónoma porque la Constitución y el ordenamiento jurídico español no prevé la figura de la ciudad autónoma. El territorio español se divide en comunidades autónomas, provincias y municipios. La ciudad autónoma no existe. Y eso provoca trastornos y provoca incomodidades y provoca perjuicios a nuestra ciudad, como hemos visto en las últimas sentencias de todo tipo, ¿no? De índole laboral, de índole político. Entonces, nosotros lo que planteamos es que esta es una cuestión, primero, que refuerza la unidad territorial del Estado español, porque la conversión en comunidad autónoma sí que está prevista en la Constitución. Segundo, que nos hace partícipe en decisiones que nos afectan directamente, porque hay que decirle a la gente
¿Alguien ve normal que alguien en un despacho en Madrid tenga que decidir si podemos implantar una unidad de radioterapia en Ceuta? Si fuésemos comunidad autónoma nosotros podríamos decidirlo, no dependeríamos del Ingesa. Por ejemplo, ¿alguien ve normal que en un despacho de Madrid, un subdirector general que no conoce, un subdirector general de educación, que no conoce la realidad de nuestra ciudad, ni conoce nada de la realidad educativa de nuestra ciudad, tenga que decidir si se construye un colegio? Si fuésemos comunidad autónoma podríamos decidirlo nosotros. Llevamos en Ceuta más de 15 años sin construir un colegio. Más de 15 años. Entonces hay cuestiones que son básicas y que redundan directamente en la calidad de vida de los ceutíes que dependerían de nosotros. Y nosotros creemos que es una reivindicación legítima, justa y beneficiosa para nuestra ciudad. El problema aquí, ¿qué ha pasado? Que el PP y el PSOE lo han desechado. El PP y el PSOE ya se atreven incluso a votar en contra de lo que dice la Constitución. Aquí en Ceuta lo han hecho. Nosotros tenemos una disposición transitoria quinta que dice que tenemos que convertirnos en comunidad autónoma y el PP y el PSOE en Ceuta han votado en contra. Y se quedan tan panchos. Yo creo que la gente debería entender que el ser comunidad autónoma es una cuestión muy importante y que incide en la calidad de vida, de los ceutíes. Y ya la última, yo sé que a ustedes los políticos no les gustan nada este tipo de preguntas, pero yo la tengo que hacer. ¿Dónde se ve? ¿Dónde ve a Caballas después del 24 de mayo? Pues, sí, es verdad que yo particularmente no soy muy amigo de resultados y tal, ¿no? Yo respetaré siempre la decisión de los ciudadanos y ciudadanas el día 24 de mayo, pero yo creo que Caballas está trabajando para tener un resultado positivo que signifique hacernos más fuertes, que signifique que Caballas verdaderamente ponga encima de la mesa que es un proyecto solvente políticamente, que tiene un capital humano muy importante y que tiene alternativas reales para gobernar la ciudad. Yo creo que hemos trabajado intensamente los últimos 4 años, las propuestas están ahí, más de 200 propuestas al Pleno. Creo que tenemos un sentido de la responsabilidad probado. Cuando hemos denunciado y fiscalizado lo hemos hecho, cuando hemos tenido que proponer lo hemos hecho, cuando hemos tenido que colaborar lo hemos hecho, y creo que de eso se trata, ¿no? Se trata de ser un proyecto político responsable al servicio de la ciudadanía, que pretende hacer una ciudad mejor. Entonces no le preocupan ni las encuestas que hemos conocido en estas semanas de campaña, ni la aparición de otros partidos, de personas que han estado vinculadas a Caballas y que han emprendido el camino en solitario. No, las encuestas nosotros siempre las hemos respetado y nunca nos han dado buenos resultados. ¿Para qué nos vamos a engañar, no? Caballas siempre ha sido de las peor tratadas en las encuestas, pero esto no mina la moral del capital humano de Caballas. Yo tengo que reconocer, y lo digo aquí públicamente, que jamás había vivido una campaña electoral con el capital humano que tenemos ahora. Muchísima gente nueva, muchísima gente joven, con una ilusión ilimitada que hace que las encuestas pasen a segundo plano, ¿no? Y luego, en cuanto a la aparición de partidos políticos nuevos, yo soy en eso sí que soy respetuoso, además, realmente, ¿no? Yo desde el principio dije, y lo reitero, que nosotros queremos hacer una campaña en positivo, en donde se planteen ideas, en donde se pueda debatir, en donde se puedan confrontar proyectos políticos. De hecho, la participación política es un derecho constitucional y la gente debe valorar quién le convence más, quién va a defender mejor sus intereses y votar en libertad. Mohamed Ali, pues un placer tenerle aquí. Yo espero que ya la próxima vez que hablemos sea el domingo 24 en ese programa especial que vamos a hacer en esta casa, en Ceuta Televisión, y espero poder tener su valoración de esos resultados de las elecciones del próximo día 24. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Y a ustedes decirles que ya saben que ya nos queda muy poquito, pero que tendremos mañana en nuestra entrevista al candidato del Partido Popular, a Juan Vivas.